Bienvenido seas nuevamente a tu canal. Gracias por estar con nosotros, por darte el tiempo. Ya sea que hayas decidido por ti mismo, por ti misma, escuchar esto, gracias de todos modos. Si caíste por casualidad, gracias de todos modos. Estamos listos para comenzar con el tema de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la actualidad, sobre lo que ocurre en este momento, aquí y ahora. Aunque cuando escuches esto, tal vez en tu aquí y ahora, que será el momento en el que estés accediendo a esta información, parecerá que está en el pasado, pero está llegando a tu presente, dado que tenemos que observar que no importa lo que hagamos, siempre que vemos algo en otros canales, en apariencia parece que fue hecho en el pasado, mas sin embargo no fue hecho en el pasado, fue hecho en un presente que de forma lineal, tal cual concebimos el tiempo, pareciera que quedó atrás, mas sin embargo la información está ahí presente todo el tiempo y tú puedes acceder a esa información en el momento en el que tú decidas o en el momento en el que estés dispuesto para recibirla. Ese es el caso en todas las situaciones, en todos los eventos en nuestras vidas. No puede haber otra cosa. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Simple y sencillamente lo que ocurre en este momento, en el tiempo lineal, aquí y ahora. Hay un marcado sesgo sobre un evento que está llevándose a cabo en este momento sobre lo que es el coronavirus. Se ha comentado, se ha dicho y se han hecho infinidad de cuestiones al respecto en torno a esto, y lo queremos cortar con otras tijeras, no con las tijeras de la crítica, no con las tijeras del prejuicio, no con las tijeras que regularmente tomamos para recortar aquello que está enfrente de nosotros y hacerlo de alguna manera a la imagen y semejanza de nuestro pensamiento. ¿Qué es el coronavirus? Los médicos, científicos, etcétera, tendrán una respuesta a esto ya estructurada, una definición precisa de lo que es, y puedes acudir a ella en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. En internet puedes acceder a esta información de forma muy sencilla, muy fácil, y podrás saber de qué se trata. Pero yendo más allá, yendo atrás del velo, porque podrían pensar algunos que vamos a hablar de los que están detrás de esto, tampoco, sino más bien vamos a hablar de lo que está detrás
de estos? ¿Quién está detrás de estos? Pues en esencia sería algo ya definirlo desde una perspectiva muy distinta. Ahí donde el razonamiento no puede entrar, porque simplemente no puede hacerlo, porque no es capaz el razonamiento de ir más allá de lo que la propia razón le permite. Las limitantes de la mente racional están bien custodiadas y están estrechamente vigiladas por sus guardianes. Pero atrás de esa cerca se puede ver todo de una forma muy distinta. Se puede ver como algo que de alguna manera aparenta ser una tragedia para muchos, una experiencia para otros, pero en sí esta es una idea, es un pensamiento. Es un pensamiento que se ha inducido, que ha sido mostrado y que se ha develado para que de alguna forma se despierten emociones y sensaciones en todos aquellos que se enfoquen en él. Ya sea que de alguna manera lo manifiesten en su realidad y lo lleven al grado de experimentar los padecimientos, los síntomas. Es algo que se presenta y que de alguna manera está ahí en la realidad de muchas personas. Algunas tan vívidamente que de alguna forma al experimentarlo pareciera que es algo trágico, pareciera que es algo que es desgarrador, es algo que de alguna forma destruye. Pero este padecimiento, si lo vemos desde una perspectiva más elevada, podemos desmenuzarlo si queremos, o podemos integrarlo a nuestra experiencia si queremos también. Podemos verlo desde lo alto y darnos cuenta que todo lo que existe alrededor de este pensamiento está ocasionado por nuestro propio pensamiento. Porque de alguna manera se nos presenta este pensamiento en nuestra realidad y al manifestarse se sintoniza la energía que hay en nosotros con esta idea, y al sintonizarse depende de la sintonía en la cual nosotros estemos, es que de alguna manera vamos a mover esa energía con nuestros pensamientos y traducirlo en una realidad, o traducirlo tan solo en algo que está ahí, o traducirlo en algo que solo está en nuestra mente.
Traducirlo como algo que está ahí es traducirlo como algo que es potencial en nuestra existencia, que es algo que de alguna forma depende de las decisiones que tomemos. Se van a ir reflejando ciertos eventos, ciertas circunstancias en nuestra realidad que estamos experimentando para poder de alguna forma ir manifestando un aspecto de esta realidad, ya sea que lo vivamos de forma directa o ya sea que lo vivamos de forma indirecta en alguna otra persona cercana a nosotros que tenga este padecimiento y que lo veamos en esta persona de tal manera que nos sintonizamos mucho más en ese ser que está padeciendo, entre comillas, la enfermedad. ¿Cómo podría producirse esta introducción? Tomemos esta parte para desglosar un poco la idea. Supongamos a dos seres, dos personas, dos seres humanos, o un ser humano en particular. Tomemos a un ser humano en particular, X, en cualquier parte del mundo. Y resulta que de alguna forma esta persona, llamémosla Lidia, y vive, no es algo personal con nadie, simplemente es un nombre, es una metáfora. Lidia y vive en España. Lidia vive en España y pues hace su rutina todos los días, va al trabajo, etcétera, va a su casa, es soltera, tiene un trabajo bastante tiene un trabajo que la ocupa casi todo el día y hace su rutina todos los días, de la mañana a la noche, y en la noche está en su casa y bueno, hace lo que cualquier persona haría, ¿no? En su trabajo y en su casa. En algún momento Lidia tiene la oportunidad de estar en su computadora y en algún momento aparece una noticia por ahí en una página de internet. Hemos dicho en nuestros otros mensajes, en nuestros otros videos, en que de alguna manera nosotros pensamos en algo y lo manifestamos en nuestra mente. Entonces aquí es donde podría pensarse que cómo es posible que manifestemos algo, por ejemplo Lidia, cómo es posible que si no está enterada del coronavirus, de pronto le aparezca en internet algo, una noticia, en donde es una noticia publicitada en una página de internet y aparece ahí una noticia que tiene que ver con el coronavirus. ¿Cómo es posible que ella haya manifestado esta idea en su vida si antes de que se le presentara en esta lista de internet o en esta página de internet algo que ella no había ni siquiera sopesado en sus pensamientos? ¿Cómo es posible que ahora entre en su vida? ¿Cómo podemos explicar esto? Esto es difícil de entender porque si de alguna manera hemos concluido que todo parte de un pensamiento el cual se genera en nuestra mente,
somos nosotros mismos los que estamos manifestando esta idea. ¿Por qué llega a nosotros? Si en esencia no la hemos pensado, no la hemos atraído a nosotros, no la hemos manifestado, entre comillas, nosotros en nuestra mente. ¿Cómo es posible que ahora se presente? ¿Cuál es? Pareciera esto que rompe todo el esquema que hemos planteado. Pero si lo observamos desde la perspectiva en la cual siempre observamos todo de forma lineal, claro que tenemos razón de que entra en discordancia la idea de que todo parte de un pensamiento en nosotros. Pero si se dan cuenta, en los otros audios ha sido algo semejante a lo que está ocurriendo en este momento en la vida de Lidia. Nosotros, de alguna manera, hay cosas que hemos dejado atrás, que hemos olvidado, que de alguna manera hay circunstancias que hemos, al no tenerlos presentes en nuestra memoria presente, valga la expresión, del momento del aquí y el ahora, porque simplemente no los recordamos, de alguna manera se presentan en nuestras vidas porque hay un acuerdo tácito entre nosotros antes de ingresar a esta realidad, que de alguna manera nos van a permitir experimentar, ya sea solo una imagen en internet, ya sea solo una imagen pegada en un poste, ya sea solo una imagen o un audio o lo que sea, la forma en la que se presente algo, se presenta en nuestras vidas porque así lo hemos acordado. Es difícil entender esto porque de alguna manera hay tantas posibilidades a nuestro alrededor sobre hacia dónde nos vamos a mover y qué línea vamos a seguir. Eso solo va a ocurrir en el momento en el que vamos a decidir qué línea seguir. Y sobre esa línea que sigamos se ha acordado de alguna manera que a través de esa línea se van a manifestar ciertos eventos en nuestras vidas que están ahí ya puestas, porque de alguna manera pareciera que pareciera que construimos poco a poco nuestra realidad y que vamos de alguna forma creando nuestra realidad. La verdad es que todas las posibilidades de lo que pueda ocurrir en la vida de Lidia están ya dadas, y pareciera que esto implicaría que todo está definido ya en su vida y que todo lo que va a ocurrir en su vida está de alguna forma estipulado. Y esto pues lógicamente puede implicar que pues ¿cuál libertad, no? ¿Cuál libertad tienes para elegir? Pareciera que no tienes libertad de elección, pareciera que no tienes a dónde ir, mas sin embargo sí tienes a dónde ir, sí tienes elección, porque la línea sobre la cual te estás moviendo en un instante es solo una de una infinidad de líneas
que están ahí, que de alguna manera no puedes racionalizar ni pensar, como que están ahí, pero están ahí. Es como decirte que existen infinidad de Lidias o infinidad de universos paralelos, como se maneja para que se entienda, y que de alguna manera tu conciencia es la que decide qué experimentar y hacia dónde dirigirse, ya sea que esta conciencia esté guiada por la mente y toda su concepción la lleven a tomar una decisión a Lidia para dirigirse hacia una línea, hacia otra o hacia otra línea. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Lidia se enfoca en una línea temporal, en una línea de tiempo, en donde ha decidido, vamos a llamarlo así, por contratos anteriores, contratos que de alguna manera se estipularon antes de entrar en esta experiencia, en este enfoque, en esta realidad de ella. Y pues lógicamente Lidia, dentro del contrato está estipulado que tiene que olvidar todo lo que existe antes. No es que lo deje, no es que de alguna manera se borre, por supuesto que no se borra. Todo lo que la conciencia de Lidia anteriormente ha experimentado no se borra. Simplemente se suspende por un instante, un momento, el momento en el cual Lidia decide experimentar lo que es Lidia, lo que es la mente de Lidia. Y en esa experimentación, en ese enfoque, Lidia ha decidido en ese punto que se le va a manifestar un evento en su vida en donde ella tendrá que tomar una decisión. Y ese evento, lógicamente, va a traducirse en más eventos en su vida. Y es así como, de alguna manera, sin entender todavía el cómo y el por qué, se da esta manifestación, pues simplemente nos lleva a Lidia en el punto en donde se le aparece la noticia del coronavirus. Dependiendo de las creencias de Lidia, supongamos que Lidia ha sido una persona que suele enfermarse constantemente, es una persona que suele guiarse por las recomendaciones de los médicos y está al pendiente de qué es lo que ocurre en algún momento con la actualidad personal sobre alguna enfermedad. Lidia es propensa en su pensamiento a atraer aquellas cosas en su vida que de alguna manera tienen una relación con la salud del cuerpo. Es ahí donde podemos decir que no se le presenta de la nada entonces a Lidia esto, porque hay una historia en su vida que desde chiquita Lidia empezó con un resfriado que se pudo haber agravado y que esto lógicamente se tradujo en eventos poco agradables, posteriormente alguna enfermedad estomacal y diversos padecimientos que Lidia pudo haber experimentado a lo largo de su vida, y ha llegado a un punto en donde pareciera que se le aparece de la nada esta idea. Se le aparece de pronto en su realidad a Lidia
Y Lidia tiene que tomar una decisión en ese momento. Enterarse de lo que ocurre, porque Lidia tiene un pasado en su mente lineal. Tiene recuerdos de su infancia, de su adolescencia, y cercanos a ese momento en donde ella se percibe como una persona propensa a enfermarse, como una persona que es propensa a contagiarse de una gripa. Y entonces Lidia decide de alguna manera adentrarse más e informarse más sobre lo que es el coronavirus. Empieza a visitar a partir de ahí esta página de internet y ahí ve información y empieza a buscar más información alrededor de esto en diferentes fuentes. Algunas las rechaza, otras las ve. Lidia decide adentrarse entonces en decide tomar un camino hacia una línea en su experiencia, en sus líneas de tiempo alternativas, en donde ella está de pronto interesada en averiguar qué es lo que ocurre con esto, y lógicamente empieza a indagar sobre esto, y cada vez que decide explorar más, lógicamente esto la va llevando hacia líneas de tiempo que son conducentes y están en sintonía y en armonía con esos pensamientos que ella está teniendo, y se le va dando poco a poco a Lidia la experiencia que de alguna manera, sin darse cuenta, está buscando experimentar tal vez el coronavirus, porque de alguna manera ella se ha enfocado en esto, ella se ha enfocado de alguna forma en la búsqueda, y lógicamente, como es una persona que es enfermiza, ¿sí?, porque ella sí lo cree, ella sí lo ha estipulado en su mente, pues lógicamente su cuerpo responde rápidamente a estas circunstancias y se comienza a preparar su cuerpo también, porque su cuerpo también manifiesta lo que ella está pensando. Su organismo está acondicionándose y preparándose para lo que va a ocurrir, si es el caso, por supuesto, porque Lidia también puede tomar una decisión en donde decida parar todo y de alguna manera moverse hacia otras líneas temporales. Es aquí donde podemos decir que sí tiene Lidia la libertad de elegir hacia dónde se quiere mover, porque las líneas sobre las cuales se mueve Lidia son infinitas. Aunque parezca que que Lidia va sobre una sola línea conducente a este asunto del coronavirus, Lidia puede tomar una decisión, y tiene que tomar una decisión en algún momento y elegir entre adentrarse, y la forma en la cual se adentra también va a estar evocando nuevas decisiones, que son decisiones que implican incluso el movimiento de un dedo, el movimiento de los ojos, el movimiento de la cabeza hacia un lado o hacia el otro. Pareciera tonto esto que estoy diciendo, pero todo esto es parte integral de la experiencia de Lidia. No nos damos cuenta porque de alguna manera todo esto lo damos ya por sentado, y todas las decisiones del movimiento de un dedo, el movimiento de una mano, puede ser controversial incluso,
y se puede discutir sobre el tema, pero no es nuestra intención entrar en discusiones bizantinas al respecto, porque eso es solo filosofar, y no es de nuestro interés filosofar, sino es mostrar de alguna manera cómo se puede manifestar en la realidad de alguien un evento como este. Entonces, simple y llanamente, Lidia toma una decisión tras otra y se imbuye, hace una inmersión cada vez que busca más y más y más información al respecto. Entonces comienzan a manifestarse situaciones y circunstancias en su vida que van en concordancia con lo que ella está buscando. Supongamos que Lidia va a padecer el coronavirus, que va a ser una de las primeras personas en España en contagiarse de este bicho. Y de alguna forma Lidia está conduciendo su realidad a esa experiencia. No necesariamente Lidia tiene que perecer en el evento, puede ser que sí, depende de la decisión que tome Lidia. Si está Lidia preparada para dejar su enfoque sobre esta experiencia, pues será el caso. Pero si Lidia solamente ha decidido que va a experimentar esto y que lo va a vivir de alguna manera, y algunos pueden decir, bueno, pero ¿cómo puedes decir que Lidia ha decidido experimentar? Pues es que así es. Así es. O sea, Lidia, sin percatarse, sin tener la conciencia, valga la expresión, de cómo estamos manejando el concepto, Lidia ha decidido enfocarse en esta experiencia, ha decidido compenetrarse y alinearse, sintonizarse con esta energía, y lógicamente la va a conducir a algo que ella está buscando. Pero Lidia, si es consciente de lo que es esta experiencia, lo puede de alguna manera controlar, y lo controla en esencia, sin darse cuenta de que ha decidido adentrarse cada vez más y más y más. Y pareciera que Lidia empieza a tener sospechas de que se va a enfermar. Lidia empieza a tener pensamientos sobre qué pasaría si se contagia, qué pasaría si... Y entonces se está preparando Lidia. ¿Qué pasa si alguien de su familia se contagia y le contagia a ella la enfermedad? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se puede preparar? O sea, Lidia empieza a tomar medidas al respecto. Y conforme Lidia se va preparando, pareciera que Lidia no va... o trata de evitar el enfermarse. Entonces Lidia está jugando un papel en donde no se da cuenta que está resistiéndose a estos eventos en su vida, y al resistirse se está enfocando en una idea que se le presentó de momento, y que ahora, conforme ha pasado el tiempo y conforme ha ido avanzando en la toma de decisiones, Lidia ahora está parada en un punto en donde se está preparando para enfermarse, para, según ella, evitar enfermarse, pero al enfocarse y al tomar medidas, ya que pues se ha informado, ha buscado información y ha buscado a su médico para que le dé recomendaciones, medidas preventivas, e incluso supongamos que existe ya la vacuna y ella se vacuna, pero da la casualidad de que la vacuna es una inducción del patógeno. Eso es lo que de alguna manera no nos dicen. Mas sin embargo, ella se vacuna, pensando que la vacuna tiene un agente
inocuo que de alguna manera le va a permitir preparar su cuerpo contra ese bicho que puede estar ahí afuera de su cuerpo y que está listo para contagiarla, y que con esto ya Lidia ya no se va a enfermar. Puede ser que Lidia decida vacunarse como medida precautoria y que de alguna manera esto induzca a Lidia a tomar otra decisión, la decisión de ya no enfermarse. Aunque se le ha introducido el patógeno a Lidia, se desintoniza inmediatamente con la energía que mueve el patógeno. A pesar de que Lidia ha sido inoculada con el patógeno, Lidia ha tomado una decisión y ha decidido que con esto ella ya no se va a enfermar. Lidia decidió cambiar de línea, tomar una medida en donde para ella esto es lo que le va a salvar la vida. Y entonces tal vez alguien en su familia se le presente con la enfermedad y le contagie el bicho, entre comillas, pero Lidia ya está inoculada. Pero como Lidia ya supone que está inoculada, bueno, Lidia ya supone que está vacunada, ya está protegida en su pensamiento, Lidia sufre de alguna manera de los primeros síntomas de la enfermedad. Pero la confianza que le ha dado la vacuna le permite a Lidia modificar la energía de sus pensamientos y dirigirlos hacia un punto en donde ella está preparada para desenfocar sus pensamientos de la enfermedad. Asiste al médico, se presenta con ciertos síntomas al hospital. Lidia de alguna manera se da cuenta de que se ha contagiado porque su pariente se contagió, y Lidia está presentando el cuadro que se ha definido para esta enfermedad, y de alguna manera Lidia está pues en una disposición en donde la enfermedad está en ella, porque ella de alguna manera lo ha traído hacia sí. Pero resulta que Lidia ha tomado también otra decisión, la de no perecer por causa de la enfermedad. Lidia tomó esa decisión y está confiada a que esto va a pasar. Y ella empieza a mover sus pensamientos hacia otras líneas de tiempo, hacia otras oportunidades, otras probabilidades que están ahí presentes. Y entonces Lidia empieza a recuperar la salud poco a poco. Después de haber estado algunos días enferma, se le presentó como un cuadro de gripa severo, y los médicos le corroboraron que estaba enferma de coronavirus, y aparece Lidia en las noticias como una de las primeras personas infectadas, pero en donde ella sí la libró. Tal vez en ese momento Lidia se vuelva famosa por un instante, y de alguna manera ella va a regresar a su vida y va a dejar esto en el pasado,
en su línea de tiempo, en donde esto va a quedar como experiencia sin darse cuenta que ella fue la que de alguna manera decidió experimentar esto. Si Lidia, desde el momento en el que se le presenta la idea en internet, en esa página, hubiera tomado una decisión sabiendo que es consciente de cómo es la realidad a nuestro alrededor, de cómo se mueve la energía, de cómo se presentan los pensamientos en nuestro enfoque, pues lógicamente Lidia tomaría una decisión en donde, a pesar de que ella hubiera tenido un historial clínico poco favorable a ella tomó una decisión al respecto y decide en algún punto de su vida que ya no se va a enfermar más, porque sabe cómo funciona la experiencia que tiene, que está viviendo, y ya lleva algún tiempo de no enfermarse, porque ella tomó la decisión de no enfermarse. Y a pesar de que estas manifestaciones, estas noticias se estén dando a su alrededor, ella sabe perfectamente bien que se le presentan para que ella elija experimentarlo o dejarlo pasar, y en algún momento se va a difuminar. Este tipo de decisiones son las que podemos tomar a nuestro alrededor en cualquier momento, y son las que tomamos todo el tiempo. La mayoría de las veces no somos conscientes de ello, no somos, no estamos de alguna manera, ¿cómo decirlo? No estamos, más bien estamos inducidos y cegados por nuestros propios pensamientos, en donde no hemos permitido ver por nosotros mismos que tenemos la posibilidad de tomar una decisión, de que tenemos la libertad de tomar una decisión. Y en algún video al inicio de esta serie dijimos que no creíamos en el libre albedrío desde una perspectiva en donde si estamos cegados por nuestros pensamientos, de alguna manera estamos decidiendo, estamos de alguna forma pensando que tenemos que dirigirnos hacia un punto porque vemos que no hay remedio, es irremediable. Entonces dejamos de lado, sin darnos cuenta, que tenemos otra opción. Tenemos otra opción de vivir nuestra vida de otra forma, si así lo decidimos. Tomamos la mayoría de las veces, diciéndolo con estas palabras, decisiones inconscientes, pensando que estamos conscientes, pero estamos conscientes en función de lo que creemos, de lo que hemos definido para nosotros, de lo que de alguna manera hemos decidido para nosotros a lo largo de nuestra vida, y que son esas ideas, esos pensamientos, esos conceptos, esas definiciones que de alguna manera nos constituyen a nosotros como un ser con un nombre, con una vida, con un pasado, con un presente y con un posible futuro. Es Lidia la que se ha definido de alguna manera, sin darse cuenta que hay más ahí.
en ella, que está esperando a que Lidia se dé cuenta que Lidia es solo parte de algo más grande y que Lidia no está limitada. Se limita a sí misma porque ella ha decidido hacerlo así. Y en base a esas limitantes, Lidia limita su libre albedrío, su toma de decisiones. Y las deja conducentes hacia algo que lógicamente limita esa libertad que ella en esencia tiene. Pero al estar limitada, Lidia no se da cuenta de que tiene, al final sí tiene libre albedrío, aunque parece acá que me estoy contradiciendo. Pero no me contradigo, porque dentro de la limitante Lidia ha perdido esa libertad que ella misma decidió libremente perder, y dirige sus pensamientos de alguna manera hacia aquello que la limita. Es como un caballo que está tapado de los ojos a los lados y que no le permite ver cierto enfoque, que solo le permite ver de frente, linealmente, y que la decisión que ella tome al respecto de sobre lo que se está enfocando ya está dado para ella, sin darse cuenta que puede tomar otra decisión. Si Lidia de pronto es consciente de que ella puede tomar otra decisión, Lidia inmediatamente se da cuenta de que tiene libre albedrío, de que tiene libertad de elegir hacia dónde quiere mover su vida. Lidia tiene la opción de dirigir su vida hacia aquello que le permita tener una experiencia más agradable sobre lo que está presentándosele en ese momento en donde el coronavirus está haciendo acto de presencia en su experiencia. Y esto lógicamente si ella es consciente de lo que es, si Lidia sabe lo que es, simplemente va a ver esto y lo va a dejar pasar. Y como dije antes, se le pueden seguir presentando nuevas fases de esta realidad en su vida, pero al ella haber tomado una decisión de no hacer caso, estas se irán difuminando poco a poco, hasta quedar ahí en su experiencia lineal, en un pasado en donde se le presentaron estas experiencias, y tal vez las olvide, o tal vez las recuerde. Eso ya depende de lo que decida Lidia. Si Lidia decide olvidarlo, lo dejará ahí en el olvido, y de alguna manera seguirá una línea en su vida en donde ella nunca va a sufrir de este padecimiento. Pareciera que tiene dos elecciones, pero la realidad es que tiene infinidad tiene infinidad de elecciones que puede tomar. Son infinitas las posibilidades en cada instante hacia donde Lidia puede dirigir su vida. Y Lidia es un ser como tú o como yo, que decide qué quiere para sí. No es más ni menos que tú o que yo, es un ser igual que tú o que yo. Y Lidia ha decidido, si es consciente, dirigir su vida hacia algo más alegre, hacia algo más amoroso,
En ese caso, Lidia no está en consonancia con la enfermedad. Está en consonancia con la noticia que le presenta la enfermedad. Está sintonizada a eso, a esa experiencia. Mas sin embargo, no va a pasar de ahí. Y ella continuará con su vida, dirigiéndola hacia donde ella quiere que esta vida se mueva. Nosotros decidimos qué queremos experimentar en nuestra realidad, dependiendo del grado de conciencia que tengamos, dependiendo del grado de luz que dejemos entrar a nuestra vida para que nos ilumine el camino que debemos y que queremos seguir. Porque tenemos esa libertad de elegir hacia dónde queremos dirigirnos con esa iluminación, con esa luz que de alguna manera nos permite de alguna forma también tomar decisiones y que nos permite ir en una línea que nos evoque el amor. Tú tomas la decisión, tú decides hacia dónde quieres moverte. Lidia lo hace, tú lo haces, yo lo hago. Y cada quien experimenta lo que ha decidido experimentar. Esa es la realidad. Seamos conscientes o no de ello. Y pues se pueden presentar un montón de cuestionamientos al respecto y seguiremos en nuestras series de actualidad con estos, aprovechando la oportunidad con lo que ocurre en nuestro entorno, ¿sí? Aunque se presente en tu futuro, bueno, en tu presente, en tu aquí y ahora, cuando esto en apariencia ya está en el pasado, pero es información que te es útil en tu aquí y ahora, en tu presente. Tú decides si la tomas o la dejas de lado, como Lidia lo pudo hacer. Gracias por haberte dado el tiempo, por escuchar esto. Gracias por permitirte entender o rechazar esto. Gracias a ti. Y recibe todo nuestro amor, porque eso es lo que hacemos con esto. Hemos decidido evocar el amor y presentártelo, y tú decides qué hacer con él. Cuídate y nos vemos, nos escuchamos en el próximo video, que será interesante, será emocionante como este. Cuídate y hasta pronto.